Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de Federación Mexicana de Fútbol. Este es uno de los ejemplos para el fútbol. La junta de dueños, de hecho, la puedes ver aquí en la imagen. Ellos son los representantes de los dueños del balompié. Algunos son los dueños directamente, algunos otros son los presidentes de sus organizaciones. ¿Quién está ahí y qué negocios hay detrás de este dinero? Bueno, si puedes darte cuenta, está el señor Jesús Martínez, dueño de Grupo Pachuca. Está su hijo, que es dueño del Club León. Para los que me ven en otro lugar que no sea México, esta estructura es una de las tantas que se viven incluso en tu país, en el deporte de tu país. Está Emilio Azcárraga, Jan, dueño de Grupo Televisa. Seguramente has visto El Chavo del Ocho, Chespirito, has visto novelas mexicanas. Bueno, él es el dueño mayoritario. ¿Quién más está ahí? Amaury Vergara, hereda su fortuna de su padre, dueño del grupo OmniLife. OmniLife, una de las empresas de suplementos alimenticios más poderosa de la industria. Vemos a Gustavo Guzmán, representante de Grupo Salinas, el cual tiene acciones en el Club Puebla, Atlas y Mazatlán. Obviamente la lista creo que sería muy larga. El señor Riesta y bueno, otros personajes. ¿De qué trata o por qué la idea de esta reestructuración? Ya tras el fracaso de Qatar 2022, la Federación Mexicana y la Liga Mexicana se habían planteado dar a conocer estos informes con bombo y platillo. Tras el fracaso de México, no ha cambiado la estructura y no va a cambiar. El plan se venía viendo antes. De alguna manera, llamémosle fusión entre la Liga Mexicana, la Liga BBVA MX y la Liga MLS, la Major League Soccer de Estados Unidos, en búsqueda de reavivar y mantener la estructura en ambos países. Obviamente, flujos de recursos humanos, inteligencia deportiva. La mayoría de los estadios, por ejemplo, en otros países, llamémosle Argentina, España, Inglaterra, tal vez Francia, sus equipos que puedan ascender a la primera división no necesitan, digamos, instalaciones muy grandes. Se lo ganan deportivamente. Aquí no solo deportivamente puedes ganarlo, sino es una especie de club de Toby o club de amigos en los cuales se protegen para hacerlo mucho más rentable. Este acuerdo, esta reestructura, trae consigo la salida, entre comillas, de John de Luisa, para que él sea parte del comité que representa a México en la FIFA para organizar el Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Si te gusta la geopolítica, seguramente entenderás perfectamente que este cambio es para lanzar este bloque. Va a ser una especie de Unión Europea, pero en este caso sería la Unión Norteamericana. De hecho, va a ser el primer mundial con muchas más selecciones y va a ser el mundial organizado por 3 países. La primera prueba fue Corea-Japón 2002. Luego empezaron a intentar verlo después y creo que el candidato para el 2030 es Argentina, Uruguay y Paraguay. Imagínense, Argentina con la crisis económica que vive, busca hacer una especie de copa para el centenario. Pero en esa reestructuración, John de Luis había quedado muy quemado. No había mucha credibilidad en su proyecto y tampoco al traer a Jaime Ordiales, los cambios de Gerardo Torrado. Gerardo Torrado fue un futbolista mexicano que estuvo en España, me parece Valladolid, y de alguna manera Gerardo era este enlace entre Gerardo Martino, el Tata, el entrenador del proceso, el cual
por supuesto fracasó porque desde hace muchísimos años, varios mundiales, México avanzaba a la siguiente ronda, al cuarto partido. Esta vez no llegó. Gerardo Tata Martino dio un informe en el cual dejaba bastante claro cuál debía de ser la reestructura que buscaría en el informe mejorar las condiciones. John de Luisa criticó en su momento a Gerardo Martino por los cambios, pero de alguna manera, aunque se haya perdido bastante dinero, lo van a recuperar en este mundial sin el riesgo de clasificación. El ex técnico mexicano Gerardo el Tata Martino considera que el fútbol mexicano y los jugadores deben experimentar varios cambios para los resultados rumbo al 2026 y esto va a ser una situación que empate. Decía Noam Chomsky que había un método de manipulación mediático muy grande y este es los medios de comunicación. En ese sentido, caos, o sea, problemas causan los problemas, pero al mismo tiempo te van a dar la solución. El caos, posiblemente, y el tapadero de estos grandes problemas se llama Gerardo Martino. Lo pusieron ahí para que fracasara, lo dejaron fracasar de alguna manera con un riesgo premeditado. Tal vez no quiero caer en estas teorías que hablan mal, pero es una de las posibilidades. A ver, si Gerardo Martino se quedó en fase de grupos al ganar la Arabia Saudita, pero perder contra Argentina y no ganarle a Polonia, había sido un fracaso. Tata Martino se fue a Argentina y se quedaron incluso con la sospecha de que había ayudado a Lionel Scaloni para que avanzara a fase de grupos Argentina, luego de que peligrara su pase. Martino dirigió 66 partidos, ganó 40 partidos, empató 14 y perdió 12. Por supuesto, 6 de las 12 derrotas del Tata Martino fueron contra selecciones sudamericanas. La mitad. Imagínense. Argentina le ganó. Ahora, si el informe del Tata hablaba de que la selección mexicana debía de tener mayor competencia y no reducir o eliminar los partidos amistosos en los Estados Unidos ante selecciones B o C, que no le generan nada de competencia y exigencia a la selección tricolor. También le pedía a la federación que permitiera de alguna manera controlar el tema de los gastos. Aquellos directivos que inflaban los precios para ganar más o para no dejar ir a sus talentos. La exportación de jugadores mexicanos o representativos de México era importantísimo. En el entendido de que las mejores competencias de fútbol están en Europa, el Tata Martino hace un llamado a los directivos para que den mayores facilidades para ir a territorio. Mikel Arriola, máximo directivo de la Liga MX, es una persona que trabajó para partidos políticos, para el PRI, para el Partido Revolucionario Institucional. Y ahí empiezan varias situaciones de este famoso Club de Toby. Una de las tantas situaciones de las que se habla es que Mikel Arriola llegó a estructurar y hacer mucho más rentable el fútbol, la Liga Mexicana. De inicio el patrocinio con el banco BBVA Bancomer es importantísimo. Grupo Caliente, un casino, una casa de apuestas que tiene streaming y que ya se está montando no solo al fútbol, sino al básquetbol y a otros deportes como el béisbol, que son de los 3 más poderosos en México. Seguramente en tu país has visto esta misma situación. ¿O qué me dices del ascenso y descenso? Que necesitan una estructura para un mejor nivel. Esto lo veremos entre los años que vienen y los años que han pasado. Se espera que para el 2025, 2026 y partiendo, los cambios sean posibles. Una especie de segunda división o liga de expansión, aquí le llaman, en la cual haya un sub-23 que en su momento se fusione con el otro, con la otra postura, y tengan la segunda división un límite de edad para formar jugadores sub-23 y que ya no sean academias de fútbol las que se enfrentan entre sí. ¿Qué se busca? Una, proteger de alguna manera la posición de los equipos en primera división.
Si tú, por ejemplo, tienes tu filial o tu equipo B jugando en la división de abajo, no pueden descender. O bueno, se sustituyen un equipo por el otro. Vamos a pensar que tu equipo A pierde la categoría, pero tu equipo B la gana. Entonces, de alguna manera sigue siendo la misma institución. Se eliminará el los playoffs o la liguilla, donde antes se favorecía el tema de los muchos partidos de la liguilla. Te dije y te hablaba de John de Luisa. Eh, Llega Juan Carlos Rodríguez. Se llama, o la apellidan, La Bomba. Llegó en el carro de Emilio Azcárraga. ¿Quién es Emilio Azcárraga? El dueño de Televisa, como te decía. Y es el dueño de los derechos federativos o los derechos de transmisión de la Federación de Fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol. Tiene al club más poderoso y más ganador de este equipo, el Club América. Seguramente lo recuerdas por participaciones en Copa Libertadores. Ahora, Mikel Arreola, ya llegó Juan Carlos Rodríguez. eh, Está esta chica, déjame investigarlo rápidamente, Rodenbach en las selecciones femeniles. Y te leo textualmente cuáles han sido los cambios para mejorar esta, esta federación y la liga. Van conjunto en búsqueda de mejorar los ingresos. Durante la asamblea, el único candidato a dirigir, o sea, el que está puesto, el que ya venía Juan Carlos Rodríguez, agradeció al ingeniero John de Luisa por su labor y profesionalismo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol durante los últimos 4 años. En la asamblea eh, se recibió el aplauso. Se busca certidumbre y estabilidad. Se busca que se repitan las medallas. Y, a ver, ¿quién es Juan Carlos Rodríguez? Un vendedor. Así, bueno, Juan Carlos Rodríguez llegaba a la trayectoria de 30 años en la industria del deporte en México, tiempo en el que ha sido parte de diversos proyectos desde la participación del Comité Ejecutivo del Mundial México 86 hasta la creación de 0 de exitosos canales de televisión y radio como Estadio W, TUDN, TVN en Estados Unidos, la creación del primer torneo conjunto entre Conmebol y CONCACAF, que se llamó Copa América Centenario 2016, la consolidación histórica de los derechos de transmisión de los 18 equipos en Estados Unidos, la venta de calzado técnico, mira, básicamente fabricante exclusivo para Adidas, la gestión del regreso de la NFL a México después de la pandemia, la creación de Unidos por los Nuestros, en el que logró la sinergia histórica de las empresas más poderosas de televisión hispana: ESPN, Fox Sports, TV Azteca, Televisa, BeIN y Univision, en uno de los eventos altruistas icónicos de la industria deportiva. Dicho, este evento le hizo acreedor a uno de los únicos 3 Emmy Chairman's Awards en la que se entregan en la historia de los Estados Unidos. Por supuesto, Juan Carlos Rodríguez, ¿qué busca? Unificar los derechos de transmisión de la televisión para poderlos vender. ¿Te suena? O sea, en lugar de que sea Televisa, TV Azteca, sea, bueno, estos grupos venderán pues el deporte, el fútbol. Y esto de alguna manera hará que las transmisiones sean visibles, pero para quien pague, porque el streaming nos ha ganado. Muchos de los partidos se verán en streaming o no se verán. No habrá forma de verlos.
ni siquiera por otras retransmisoras, a menos de que paguen. La idea es venderlos a la televisión de paga y que lo puedas ver en Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, que es tal vez el que aporta el 80, 90, 95% de los ingresos de algunas arcas, ¿no? ¿Qué ocurre? El negocio es ganarle a los paisanos, a los migrantes mexicanos que están allá, porque en México están perdiendo audiencia. Por eso, el ir por el básquetbol, ir por el béisbol, ir por el fútbol americano, por el flag football y por otros deportes alternativos serán la idea. Juan Carlos Rodríguez, nuevo director de selecciones. A ver, hay 10 reformas que intentan y el mandato para crear un modelo para centralizar los derechos de transmisión y patrocinios comerciales en México, que la Liga MX lidere un proyecto de venta para venta de clubes y la atracción de nuevos inversores, eliminar la multipropiedad, o sea, que Grupo Orlegui ya no puede poseer el 100% de Atlas y de Santos, tendrá que vender alguno de los dos, así que no dudes que su esposa o algún otro inversor en el corto plazo sean aquellos que se hagan cargo del equipo. Querétaro y Xoloscuincles de Caliente o Xoloscuincles de Tijuana tendrán que dejar plazas. Grupo Pachuca y Jesús Martínez inteligente o falsamente dijeron que ellos ya habían cumplido, por supuesto, porque Jesús Martínez padre es dueño de Pachuca y Jesús Martínez hijo es dueño de León. Todos los clubes a partir del 2024 estarán obligados a presentar reportes financieros a la Liga MX, por lo cual este gran comisionado llamado Mikel Arreola estará llevando esta. Se creará una nueva categoría de competencia deportiva para desarrollar el talento de jóvenes denominado Expansión Sub-23, eliminando la Sub-20 y fusionándola con la Liga de Expansión. Con esta categoría fortalecerán los ingresos de la Liga de Expansión, ya que perderán el subsidio en la temporada 2025-2026. Se les subsidiaba y por eso muchos equipos habían decidido mudar parte de sus filiales y ya no tener divisiones. Asumiendo la inestabilidad financiera de la Liga de Expansión y la poca capacidad para generar recursos propios para la inversión y la infraestructura, se mantienen las reglas de ascenso y descenso para que la liga que se aprobó o los estatutos que se aprobaron en el 2020 sigan ocurriendo hasta que no se certifiquen. O sea, necesitas 4 certificados al inicio de una temporada y ser campeón de campeones. A partir del primer ascenso, 2 años después se dará el primer descenso de la Liga MX a la Liga Expansión MX. Nuevos reglamentos para agentes de jugadores con topes de comisiones y prohibición de la doble representación. También elevar la competitividad y mantener el interés de la afición de la Liga MX. Se eliminará el repechaje, como ya te había comentado, y el incentivo económico al mejor equipo de la temporada, el que asume más puntos en el torneo a partir de la temporada 2023-2024, con el pase directo a la Liga de Campeones de CONCACAF o la CONCA Champions, y los 16avos de final de la Leagues Cup. Bajan de 8 a 7 extranjeros, lo cual no les genera ningún problema porque varios de esos jugadores ni jugaban, así que simplemente no renovarán los contratos de los que se están acabando ahorita y fácil cumplirán con el plan. Avalar un plan para fomentar la exportación de jugadores que elimina el hándicap que afecta a los jugadores mexicanos por no tener un pasaporte comunitario para Europa. En el pleno de la Asamblea, Mikel Arriola presentó significativos avances de los resultados, o al menos lo que ellos creen que son los resultados, porque la afición, por supuesto, lo ve de una forma diferente. El tiempo de efectivo, el tema de goles, el tema de asistencia, que presentó un incremento del 16% con respecto al torneo anterior, pero ten en cuenta que el torneo anterior estaba peor por el tema económico. Entonces, la situación del Fan ID, para que no ocurra temas como los de la tragedia del Cuscatlán. A la fecha se tienen más de 1.195.000 registros. Además, se proveerán estrategias unificadas con el fin de mejorar las experiencias del aficionado, y entre ellos el estadio, las instalaciones, el hotel, los viajes. El valor de la Liga BBVA y sus patrocinios aumentó y es de 2.492 millones de dólares, lo que significa un incremento del 18% en los últimos 3 años. O sea que meter tu dinero representa un crecimiento del
1900%. El protocolo contra la violencia, incluir, por ejemplo, esta falsa narrativa de la inclusión, bueno, real inclusión, pero es bien curioso. No puedes gritar e insultar a la gente, pero permiten, por ejemplo, masacres como la que ocurrió en Querétaro, con las barras bravas, con los hinchas o los tifosis, ¿cómo le llaman en otro lado? Le llaman ultras. Los jugadores, bueno, los aficionados radicales. Entonces, Tata Martín habló en su momento, ya se fue, ya es Diego Martín Coca, otro argentino. ¿Por qué menciono el otro argentino? Porque en México hay un sentimiento como de amor y odio entre los argentinos y los utilizan por su amor al fútbol, pero porque también sale mal. Diego Martín, Gerardo, Ricardo Lavolpe y muchos, Tolo, Américo Gallego, Hernán Cristante, Gabriel Pereira, Cristian Chaco Jiménez, Norberto Scoponi y otros entrenadores que Ricardo Ferretti, aunque él es brasileño, han estado y se formaron en México. O muchos tuvieron sus mejores logros en México. La nueva estructura, por así llamarlo, hablan de las poderosas intenciones de que se juegue y se gane en la Nations League. Potenciar a jugadores jóvenes con esa solución integral. La multipropiedad eliminada, o al menos disimulada. Campeonato largo con 2 liguillas, o sea, premiar al mejor del año, pero que no se jueguen en teoría 2 torneos cortos, sino que las reglas por confirmar. O sea, sería una especie como de campeón de campeones. Básicamente le cambiaron el nombre y están viendo cómo le van a llamar para, de alguna manera, decirle a la gente que sigue siendo algo muy parecido. Una estrategia conjunta con clubes y con la federación para incrementar la exportación de jugadores jóvenes en el extranjero sería increíble, pero de alguna manera es el tope de su salario y es el alto costo de venta lo que... Te voy a dar un ejemplo. En su momento, el Atlético de Madrid invirtió, bueno, tiene invertido en el Club Atlético San Luis su inversión. Y se preguntaba cómo. Traía a algunos españoles y a algunos argentinos, pero a ellos ya no los llevaban a otros equipos. Intentaban venderlos en la liga o en Estados Unidos. Otro ejemplo. Álvaro Fidalgo, español, que llegó muy joven y fichó con el Club América. Se revalorizó. ¿Y qué ocurre? Álvaro Fidalgo costó muy poco. O sea, era más barato traer a Álvaro Fidalgo, ya más o menos maduro, ya formado, que haber formado a un chico mexicano que pueda representar a México. Porque Álvaro Fidalgo, aunque no ha jugado para España, lo desea y en algún momento su intención es regresar y estar convocado para España. Por ejemplo, estos fichajes de entre multipropiedad se quieren dejar no tan a la vista, aunque se seguirán ocurriendo porque tienen convenios comerciales. Esto es parte de la nueva estructura de la Liga MX y de la Federación Mexicana. De hecho, si te das cuenta, la reunión de dueños son 2 en 1. La Federación y la Liga son, de hecho, dirigidas por los mismos dueños. Y tú los estás viendo aquí. Todos ellos son los representantes o los dueños directos. Está Ernesto Tinajero, está Mauri Vergara, está la presidenta del Club de Bravos de Juárez, está Vega, bueno, se me olvidó su nombre, pero bueno, ha llevado a Club Bravos de Juárez a sobrevivir, con polémicas, por supuesto. Y vamos a ver cómo está el representante del Club Universidad, de los Pumas y de otros equipos. Si quieres saber un poco más, están losaficionados.com.mx. Suscríbete, únete a nuestras redes sociales. Estamos hasta en Rendy. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en todas. Para que compartas salud, deporte y entretenimiento.
te envío un saludo.